muy bienvenidos a su programa Aliento para el Alma. Que Dios nos aliente en esta hora, nos dé fuerza, alentados los unos a los otros ahí con entusiasmo para poder enfrentar el día a día, todos los problemas, las dificultades que hayan. Podamos siempre ir junto al Señor para tener las fuerzas para poder seguir adelante. Que Dios nos bendiga para tener nuestra barca segura. No poner en riesgo la barca, la familia. La familia es la barca. Jonás había puesto en riesgo a toda la familia, porque toda la tripulación del barco estaba en peligro de muerte, porque estaba desobedeciendo a la ordenanza que Dios le había dado. Entonces, cuando uno también como padre, como esposo, desobedece muchas veces, está poniendo en riesgo a la familia. Entonces, que no los pase lo de Jonás. Jonás, por desobedecer, tuvieron que tirarlo al agua. Pero gracias que estaba ahí un pez para poderlo tragar y ser salvado. Pero él puso en riesgo la tripulación de la barca. Entonces que Dios nos ayude. Dios bendiga a mi vecina Julia Mancilla. Dice buenas noches, vecino Marco. Amén, amén. Gloria al Señor. Miriam Gallardo también. Gloria a Dios está viendo. Un saludo para la Mari. Que Dios bendiga a la Mari ahí. Junto a mi hermana Miriam. Que la Mari ahí tire para arriba nomás con fuerza. Mi hermano José y todos. Bendiciones. Bien, vamos a ver un pancito de vida que nos dice hoy día el Señor. A través de este pan de vida, mis lentes no están muy buenas, así que me cuesta a veces leer un poquito. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios nos bendiga. Juan 14, 28. Más el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El que hoy día está con nosotros, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El que nos acompaña en los momentos más difíciles de la vida. Siempre va a estar ahí el Espíritu Santo para guiarnos, para protegernos, para guardarnos. Para llevar nuestra vida a la verdad siempre en victoria con el Señor. Ayer teníamos una hermosa palabra y espero en el Señor que le haya gustado la palabra de ayer. Y yo le decía que me hubiese gustado haber hecho un estudio de las 7 iglesias. Y le decía yo que había una iglesia que no tenía ninguna virtud. Pero me parece que nadie me contestó. Pero cuando uno hace un estudio de las 7 iglesias, vamos a ver que la iglesia de la Odisea no tenía virtudes. Y es triste cuando hay una persona que no tenga virtud, una iglesia que no tenga ninguna virtud. Entonces es un poquito preocupante. Nosotros también como humanos tenemos virtudes y esas virtudes a veces también como que entran a desaparecer un poco en la vida nuestra. Entonces que Dios nos ayude y podamos, ¿no es cierto?, agregar virtud, ¿no es cierto?, al conocimiento, virtud, dominio propio, que podamos tener todo este tipo de cosas en nuestras vidas. Entonces deseo las más ricas bendiciones para todos ustedes. Hoy día hay una palabra, a la verdad que un tema corto, no voy a profundizar mucho la palabra hoy día, una palabra ahí del libro de San Juan 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. No la voy a leer porque son hartos versículos, más o menos son más de 20 versículos. Entonces voy a dar siempre una pequeña introducción para después ir a las palabras que son más consonantes, que tienen algo que transmitirlo a nosotros. Pedro fue desde el más grande de los fracasos, que fue su negación al Señor, pero fue al más grande de los éxitos, que fue también en el día de Pentecostés. Y nosotros vimos un tremendo fracaso de Pedro, negar al Señor, pero también vimos uno de los más grandes triunfos de Pedro, el día de Pentecostés, cuando verdaderamente el Espíritu Santo viene sobre la tierra. Negó 3 veces al Señor, lo negó junto a una hoguera, a una cosita con fuego que había. Ahí se estaban calentando. 3 veces lo negó frente a esa hoguera, a ese fueguito. Pero también lo proclamó a su Señor en Pentecostés, en el fuego del Espíritu. O sea, aquí hay 2 cosas maravillosas.
lo negó a la orilla de un fuego humano, un fuego físico, pero ahora va acá. Él lo proclama al Señor en un fuego del Espíritu. Algo maravilloso donde el Espíritu dice que se apareció como lenguas de fuego. Entonces ahí estaba Pedro. Ahora estaba Pedro, no ese Pedro rendido, ese Pedro que había negado al Señor, no. Ahora había un Pedro renovado con un nuevo llamado a este ministerio. Pedro decidió volverse a la pesca. Pedro, la verdad, ya después de la muerte de Jesús, se desanimaron todos los discípulos, que parece que todo se había terminado ahí. Y volvieron 7 de los discípulos, se pusieron de acuerdo y salieron a la pesca. Salieron a la pesca, ya a lo mejor ni se acordaban, o a lo mejor en sus conversaciones, porque no está escrito lo que ellos conversaron, sino que a la verdad lo único que dice la palabra es que ellos se invitaron y se fueron a la pesca nuevamente. La barca donde iban no era muy chica porque iban 7 tripulantes. Entonces era una barca más o menos bastante grande, una barca, podemos decir ya un barquito, ya un barco donde 7 tripulantes para ir, se necesitaba una embarcación más o menos de buen calado, una embarcación bastante grande. Y Pedro decidió volverse a la pesca. Ha sido frecuentemente criticado desde los púlpitos, desde muchos predicadores han criticado por este viaje de Pedro a la pesca junto a los 6 discípulos. Después de la resurrección ha sido muy criticado este mensaje. A veces a Pedro se le critica que Pedro se volvió atrás, se volvió al mundo, y muchos predicadores lo inundan, la verdad, bastante. Pero vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver 3 preguntas de Cristo. 3 preguntas para la preparación para el Pentecostés. La primera pregunta que el Señor le hace, ahí está en el libro de Juan 21, verso 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esa es la pregunta que el Señor le hace. Era una pregunta a 7 discípulos. A lo mejor venían con hambre, cansados, desalentados. No tenían nada, le había ido mal en la pesca. Y la respuesta de ellos al Señor es: ¿tenéis algo de comer? No. No tenían nada. La barca estaba vacía, no tenían nada, no habían sacado nada. Desanimados, a lo mejor cansados de toda una noche y no haber pescado nada. Entonces venían verdaderamente hambrientos, cansados y desalentados. No tenían nada. Y el Señor estaba a la playa. Había un jueguito y tenía un pescado, el Señor que lo estaba cocinando. Pero le pregunta a ellos si ellos tenían algo de comer. Muchos de nosotros estamos así como los discípulos. No hemos pescado nada, derrotados y agotados. Nuestras congregaciones no han crecido, están detenidas. Estamos verdaderamente igual que los discípulos, a lo mejor cansados, agotados, de esperar. Las redes estaban buenas, pero aquí hay una pequeña enseñanza. A veces nos hemos acostumbrado a una sola forma de trabajar. A veces hay que innovar formas. Hay que innovar. Algo nuevo. Para que verdaderamente también. En la pesca se aprende mucho. Yo vivo aquí en un lugar de pescadores. Gente que ama el mar. Gente que ama sus barcas. Gente que se niegan a sí mismos por el amor a ir a la pesca. Los hijos
Siguen las pisadas de los padres ahí también en las barcas. Y a Pedro le había pasado esto. Tenía las redes buenas. Nosotros también hoy día tenemos las redes buenas, tenemos la palabra, que es la red, la que hace traer a las almas. Hoy día las redes están buenas. Pero a lo mejor Dios quiere que nosotros innovemos algo nuevo. Hemos caído en una rutina por años. La iglesia se ha vuelto rutinaria. Cada día lo mismo. Al final, ya la gente ni siquiera quiere ir a la iglesia por la rutina de la iglesia. Porque ya se saben los cultos de memoria. Entonces Dios quiere que nosotros, a través de esta enseñanza, pensemos un poquito de innovar algo nuevo. Hacer otras cosas. Para poder, a lo mejor, llevar un mayor conocimiento a los hermanos. En vez de un culto, a lo mejor, no sé, un estudio bíblico, o no sé, un panel, para poder que cada uno pueda opinar. Pueda algo que llame la atención, para poder crecer. El Señor le dice, echar la red a la derecha. A lo mejor no a una tremenda profundidad, ellos estaban más o menos como a unos 30 metros, 35 metros de la playa, donde no había esperanza de que hayan pescados ahí, porque ellos habían salido mar adentro. Pero la orden del Señor era echar la red a la derecha. A lo mejor como pescadores, hombres experimentados, a lo mejor dudaron de que hubiesen peces ahí. Pero ellos realmente obedecieron. Aún dice la palabra que ellos no conocieron al Señor. Pero aquí hay algo que una obediencia. Obedecieron a tener que innovar y tener que echar la red donde nunca la habían echado. Ellos estaban acostumbrados a ir a echar las redes más adentro. Pero ahora estaban tirando la red ahí, al lado. Porque para poder hablar con Jesús, para que Jesús le diga, ¿tenéis algo de comer? Ellos alcanzaban a escuchar la voz, estaban cerca. Entonces Dios nos ayude para poder mirar que a veces es necesario obedecer. Obedecer a lo que es la palabra del Señor. Jesús llama la atención de los discípulos, haciéndole una pregunta importante. ¿Tenéis algo de comer? A lo mejor el Señor sabía desde antemano que no tenían nada. A lo mejor le podía haber dicho, ¿habéis pescado algo? ¿O cómo están los equipos de pesca? A veces los equipos de pesca que son los conocimientos que Dios nos entrega a nosotros. La sabiduría que Dios nos entrega. A veces quisiéramos, ¿no es cierto?, a lo mejor avanzar, crecer. Pero también Dios quiere que nosotros aprendamos. Se les llamó discípulos y el Señor era el maestro. Y para ser un maestro hay que tener corazón de discípulo. Hay que saber escuchar. Para poder llegar a ser un maestro, hay que poder escuchar. Entonces los discípulos, ellos supieron escuchar. Supieron verdaderamente recibir las enseñanzas del maestro. Y la pregunta del Señor fue tan sencilla, ¿tenéis algo de comer? A lo mejor podía haberles preguntado cómo les va con el equipo de pesca, como decía. Yo les puedo hacer esa pregunta, a lo mejor me la puedo hacer a mí mismo. ¿Cómo le está yendo con su equipo de pesca? ¿Cómo le está yendo con el grupo de predicadores? ¿Cómo le está yendo a las iglesias? ¿Cómo están trabajando dentro de los templos? ¿Cómo están las redes? ¿Es necesario remendar las redes? A lo mejor las redes están rotas y todos los peces se están escapando porque las redes están rotas. Y es necesario remendar las redes para que los peces no se escapen.
Entonces, cuando vamos a poder entregar un mensaje, una palabra, a lo mejor bien explicada, porque la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés dice que las palabras bien dichas son como clavos ensartados, dadas por un maestro en las congregaciones. Entonces es necesario que la palabra del Señor sea una palabra bien dicha. Y esa palabra va a ser verdaderamente una semilla sembrada en el corazón, que a su debido tiempo va a dar su crecimiento. Jesús ya conocía la respuesta, pero quería que ellos la dieran a conocer. El Señor sabía que ellos no tenían peces, pero el Señor quería saber y conocer las necesidades, el saber cómo andan las cosas en nuestras vidas. Él quería saber cómo andaban, cómo le había ido mal. Pero el Señor anhelaba realmente saber de la boca de ellos cómo le había ido. Quería una contesta que se le saliera a ellos mismos diciendo no. Porque a lo mejor los pescadores casi nunca dicen que le va mal, siempre van bien. Antes de venir a Él debemos de admitir nosotros que estamos vacíos. Antes de venir al Señor debemos de admitir que no tenemos nada. Cuando llegamos al Señor llegamos con la barca vacía. Llegamos con el cántaro vacío. Pero el Señor poco a poco va poniendo remedio en este cántaro y lo va llenando de a poco. Somos como cisternas, pero la cisterna tiene que estar sana para detener el agua, para que la palabra de Dios tenga que entrar y quedar en el corazón. El Señor le dice a Jeremías: este pueblo ha hecho dos cosas malas. Me dejaron a mí, cisternas, fuente de agua viva, y empezaron a cavar cisternas rotas que no detienen agua. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Empezamos a buscar por otros lados. Empezamos a buscar de otras formas, cuando tenemos la fuente de agua viva que es el Señor. La segunda pregunta que el Señor le hace: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que esto? Es la pregunta que el Señor le hace. ¿Me amas más que estos? Esta pregunta se la hizo a Pedro, el que pensaba que ya era indigno. Que ya pensaba que era indigno, porque él cuando estaba en la barca y conoció que era el Señor, y él se había sacado la ropa, estaba desde la cintura para arriba desnudo, dice que él se avergonzó y se tiró al agua. Se encontraba indigno de presentarse así de esa forma delante del Señor. Pero esta pregunta Dios se la hace a un Pedro que se creía indigno, lo llamó por su antiguo nombre. Cuando recién el Señor lo llamó a Pedro, lo llamó con el nombre Simón, hijo de Jonás. Y aquí nuevamente el Señor lo vuelve a llamar con ese mismo nombre. Ya no con el nombre que le había hablado cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya no le dice que es esa roca, sino que lo vuelve al pasado diciéndole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Que Dios nos ayude para poder saber estas cosas maravillosas. La pregunta si le amaba. La pregunta era si le amaba más que a todos los que le rodeaban. A lo mejor sus compañeros, otros 6 discípulos, a lo mejor se hubiesen sentido mal, que el Señor dijera: me amas más que estos. Cuando dice más que esto, los otros también lo amaban al Señor. Pero el Señor quería saber si lo amaba más que los otros. Si estaba dispuesto Pedro a dejar el mar, a dejar la barca, a dejar las redes y poder entregarse de lleno a tener que apacentar el rebaño. Esa iglesia que Dios le había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora el Señor estaba ahí para tener que realmente
hacer un nuevo voto con Pedro, una nueva forma. Ya no iba a ser el Pedro carnal, ahora iba a ser el Pedro espiritual, preparándolo para que realmente tomara una buena decisión. ¿Me amas más que el mar? ¿Me amas más que la barca? ¿Me amas más que las redes? A veces nuestra mirada está en las cosas que tenemos nosotros, está en los bienes que poseemos en esta vida. Y el Señor quiso sacar a Pedro de aquello, para que Pedro pudiera verdaderamente negarse a sí mismo y entregarse de lleno a lo que era el ministerio. Esta pregunta hecha 3 veces a Pedro corresponde a las 3 negaciones de Pedro. Pedro lo había negado 3 veces al Señor, pero esta pregunta tenía verdaderamente una importancia. Así como Pedro lo había negado 3 veces, le tuvo que responder 3 veces al Señor. Le prometió, sí, te amo. Pero al final dice, Señor, tú sabes que te amo. Porque Dios conoce lo más íntimo de nuestras vidas, si verdaderamente le estamos amando en verdad o no. Y el Señor verdaderamente, que conocía la vida de Pedro, le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Que Dios nos ayude. Jesús le dijo a Pedro que tenía que, la tercera pregunta, alimentar las ovejas. Alimentar las ovejas. Pero al comienzo de su ministerio, cuando el Señor lo llama, Simón, hijo de Jonás, le dice, sígueme. Y ahora nuevamente el Señor le dice a Pedro, sígueme. Después que le prometió y le dijo a Pedro que le amaba, el Señor le dice, sígueme. Lo mismo que hizo en el primer llamado. O sea, estaba repitiendo un llamado nuevamente a Pedro, pero ya no a un Pedro carnal, no, ahora transformando a un Pedro carnal en un Pedro espiritual, en un Pedro diferente. Pedro había oído ese llamado antes, ya conocía la forma de ese llamado. Y él respondió cuando Jesús comenzaba su ministerio. Pedro tuvo un llamado, un encuentro con Jesús, donde Jesús le dijo, sígueme. Ahí en Mateo 4, 18 al 19. Y ahora acá en San Juan 21, 19, está repitiendo el llamado, sígueme. Que Dios nos ayude. Jesús le pregunta a Pedro acerca de su amor por él. Le pregunta, ¿tú me amas? Yo quiero saber si tú verdaderamente me amas, si estás dispuesto a demostrarme tu amor, a demostrarme que estás dispuesto a llegar al martirio por mi causa. Y Pedro le responde que sí. Tú sabes que te amo, Señor. Que Dios nos ayude. Quiero concluir esta palabra. Jesús nos va a buscar a donde nosotros estamos. Jesús llegó justo al lugar donde Pedro estaba ahí en la pesca. Muchas veces Dios llega al mismo trabajo. Alguien llega y te da un tratado. O alguien llega a tu trabajo y te habla del Señor. Porque Dios está interesado en irte a buscar en el lugar en que tú estás. Él insiste en tener el primer lugar en nuestras vidas. Él quiere, ¿me ama más que todos? Dios quiere ser el primero. ¿Cómo responderemos a esta pregunta? ¿Cómo responderemos a esta pregunta? Que Dios nos ayude para poder tomar una buena decisión y poder demostrarle al Señor que les amamos. 3 preguntas. ¿Tenéis algo de comer? ¿Me aman más que estos? Alimenta las ovejas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esta reflexión bíblica pueda quedar en su vida para poder aprender cada día del Señor y poder sacar una enseñanza para nuestro ministerio, para mis hermanos que están trabajando en la obra del Señor, que podamos verdaderamente aprender algo nuevo de lo que Dios nos está hablando en esta hora. Les deseo las más ricas bendiciones de parte del Señor. Vamos a orar a Dios por nuestros hermanos que están pasando por situaciones bastante complicadas de salud.
Por mi hermana Pati Mato de aquí de los Pellines Bajos, con una cefalea que se está recuperando, gracias al Señor. Por Angelita, también de allí de Pichoy, que Dios le bendiga. Ella sufre de una crisis de pánico. Esto es algo totalmente, hermano, algo que es difícil. Solamente la mano de Dios puede obrar ahí. Que Dios nos ayude. Don Carlitos Pradena, que está también bastante complicado todavía, pero que estaremos orando. Por Joanny, que también está complicado el Joanny. La Carlita ya está saliendo más adelante, pero Joanny ha estado complicado porque fue conectado a un ventilador mecánico. Ramón Contreras Risco de la Guada, Corral, también está con problemas de salud, pero ya está recuperándose bastante, gracias al Señor. María Reyes de Las Vegas tiene una migraña bastante severa. Estaremos orando al Señor. Don Orlando de ahí de Niebla también, él trabaja en el agua potable, ha estado con licencia, ha estado bastante complicado de su salud. Estaremos orando por él también. Por mi hermana María Eugenia de la Guada, que Dios le bendiga a mi hermana María Eugenia, que Dios le dé la fuerza. A mi hermano Isaías Becerra de Santiago, que también nuestra hermana pedía oración, estaremos orando por él. Por Patrick Giovanni Riquelme de los Lagos, mi hermana Ruth Riquelme pedía oración por él. Seguiremos orando para que Dios obre, para que Dios realmente tenga que hacer una obra en ese varón. Oraremos por todas las demás que están en esta lista, por todos mis hermanos y hermanas, deseando que el poder de Dios, que la autoridad de Dios sea glorificada en los enfermos. Oraremos al Señor ahí donde usted está, póngase en comunión con el Señor y hagamos esta oración al Señor. Señor Dios Todopoderoso, le damos muchísimas gracias, Señor, por tener este privilegio de poder predicar tu palabra. Señor, cuando tú le hablas, Señor, a tus discípulos que habían vuelto, Señor, a la pesca, ¿tenéis algo que comer? Pero tu amor más allá, diciéndole, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Ayúdenos, Señor, para poder, Dios mío, tener algo en nuestras vidas para dar, Señor, a aquel que lo necesite. Una palabra, Señor, de vida, una palabra de aliento. Llénanos con tu conocimiento, con tu gracia bendita. Oh Dios, te alabo por todo. Oro, Señor, por todos los enfermos. Por Pati, Señor, que está con esa cefalea. Padre, por el poder de Dios. Escrito está en tu palabra, Señor, que sobre los enfermos pondríamos las manos y que los enfermos serían sanos. Pongo las manos en esta lista, Padre, o los nombres de mis hermanos, mi hermana Angelita de Pichón, mi hermano Carlos Pradena, Joanny Carlita, don Ramón Contreras, María Reyes, Orlando, Señor María Eugenia, Isaías Becerra, Patrick Giovanni Riquelme. Padre, sobre ellos y sobre esta lista pongo mis manos para que el poder de Dios obre misericordia. Oh Dios, el poder tuyo, Señor, restaure esas vidas. Sácalos, Señor, del estado crítico. Sácalos, Padre, por el poder de Dios se ha hecho. Restaura esos cuerpos, Dios mío. Restáuralos, señores. Trae sanidad, Padre. Tú llevaste nuestras enfermedades. Por tus llagas fuimos curados, Señor. Oramos por todos los que están contaminados con el coronavirus, los que están conectados a un ventilador mecánico. Padre, oramos para que esos pulmones sean oxigenados, para que esas vías respiratorias sean despejadas. Por el poder de Dios se ha hecho. Poderoso eres, Cristo maravilloso, para obrar misericordia sobre los enfermos. Pedimos por todos los que están enfermos de cáncer. Oh Dios, cáncer al estómago, cáncer a los conductos biliares, cáncer, Señor, que está allí, oh Dios, en los pulmones, cáncer a los riñones, cáncer a la próstata. Padre, reprendimos ese cáncer por el poder de Dios, por la autoridad de la palabra. Reprendimos todo cáncer. Se ha echado fuera por el poder de Dios. Gracias te damos, Padre. Sabemos que está hecho. Por tus llagas somos curados. Bendice al personal de salud, Padre. A todos aquellos que trabajan, Señor. Pedimos una protección especial para ellos, Señor. Pedimos, Dios del cielo, que tú, oh Dios, les proteja, les guarde. A todas las naciones de la tierra donde este virus, Señor, ha llegado a tocar los hogares, donde hay lamento, donde hay aflicción, donde hay lloro, lamento, Padre. Acude, Dios mío, atenderlos. Dale, señores, sanidad a los que están contaminados.
Pido por tu pueblo Israel, Padre, que tu bendición esté sobre ellos. Muchas gracias, Señor. Que esta palabra quede en cada corazón. Bendice al cuerpo pastoral. Bendice a nuestro obispo como nuestro presidente. La mesa directiva, todos sean bendecidos, Padre. Clamo estas bendiciones creyendo de recibirlas. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Gracias damos al Señor por poder verdaderamente una vez más entregar una palabra de Dios. Y esperamos que esta palabra haga vida en cada corazón. Amén. Que Dios les bendiga mucho a todos mis hermanos y hermanas. A Darga, a Ruth Riquelme, Dios le bendiga, le guarde fe, confianza, hija, que con Dios somos más que vencedores. Nuestras peticiones deben de ser conocidas delante de Dios, por lo tanto, se las depositamos al Señor y de Él vamos a recibir la respuesta. Deseo las más ricas bendiciones para todos ustedes. Mañana tendremos otra palabra a las 9:30 de la tarde. Hoy día completamos 100 días predicando la palabra del Señor. Y bueno, Dios quiera que podamos seguir predicando hasta cuando Dios tenga, ¿no es cierto?, los conocimientos entregados para no estar repitiendo las mismas palabras siempre, sino cada día sea un mensaje nuevo para sus vidas. Que este Dios maravilloso le llene de bendiciones, que tengan un descanso reponedor y un mejor día mañana. Que este Dios glorioso los proteja, los guarde, para que este COVID-19 no toque la morada de ustedes. Cristo proteja su hogar. Muy buenas noches.